Pásame el post y pásame el post. Siempre privilegiamos, creo que lo hemos comentado con Milton en varias oportunidades que te he comentado lo que es el trabajo de ellos, el conocimiento que tienen, UCB, como le dicen ustedes, al puesto de salud que nosotros, el trabajo que hay realmente de ustedes, ojalá lo pudiéramos imitar. Eu não sei trabalhar sem gente comunitária de saúde mais. Me coloquem numa equipe que não tem agente de saúde. Vou pedir para sair. Exactamente. La carga, la idea es que presentamos y abrimos un pequeño comentario. Sí, no. Milton tenía una pregunta. Vamos a definir estas 4 horas. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de no extenderme mucho y así podemos disfrutar de ese espacio de intercambio que siempre enriquece. Bueno, estoy en otra etapa, no estoy en las etapas de ellas, que están por defender, están presentando proyectos. Bueno, yo en realidad estoy presentando el proyecto en la maestría de gestión. Tiene un perfil, como decía Milton hoy, es una investigación de tipo cualitativa, y en realidad lo que hago en esta presentación es hacer un esbozo. No está bien. Hacer un esbozo de las características principales de esa investigación, ¿no? Las preguntas, lo que me motiva, en realidad, ese camino que estoy transitando en este momento. Así que, bueno, en ese camino es ese por qué y cómo y de qué manera pienso realizar esta investigación. Mis lentes conceptuales, mis lentes con los que estoy mirando en la realidad, tienen que ver con el género, la transversalización de género, las redes integradas de los servicios de salud, las RIS, y la salud fronteriza, como venimos hablando durante todas las jornadas. En el caso de las RIS, son una estrategia de salud implementada para justamente poder zanjar muchas de las diferencias de la fragmentación presente en nuestro continente, que intentaron modificar la realidad en el acceso a la cobertura de salud, en la calidad de salud. Y bueno, en ese marco de RIS es que estaría inserto este trabajo. Las RIS establecen, dentro de las directivas que el OPS hablan, que una de esas diferencias, una de esas dificultades y una de esas diferencias reales son las diferencias de género existentes dentro de la población. Existen patologías, existen situaciones que tienen y están condicionadas con el género. Por eso la OPS, en el momento de establecer las RIS, establece que las RIS también tengan una perspectiva de género y que no se puede obviar, no se puede atender a las poblaciones como que si esto no existiera. Entonces, se estableció en el año 2007, a partir del OPS, que las igualdades de género también hacen a la salud física y mental de millones de niñas y mujeres en todo el mundo, y también la de los niños y los hombres, a pesar de los muchos beneficios tangibles que obtienen los hombres mediante los recursos, el poder, la autoridad y el control, la adopción de medidas para mejorar la equidad de género en salud y el empoderamiento de mujeres y niñas en la afirmación de los derechos humanos, incluidos sus derechos a la salud, constituyen una de las maneras más directas y potentes para reducir la inequidad de salud y garantizar el uso eficaz de los recursos de salud. Nosotros, en el marco de la maestría, tuvimos una clase, me vino a la mente ahora,
acerca de cuántos programas conocen ustedes que están dedicados a los varones. En Uruguay, por ejemplo, ¿hay algún programa de salud que esté dedicado a los varones? La gran mayoría de los programas están dedicados a las mujeres. Tienen como objeto, ¿no?, salud materno-infantil, hasta hace un tiempo. Entonces, la idea es eso, pensar desde esos lugares, ¿no? Cómo ha sido centrada la atención sanitaria en la mujer, por eso no podemos obviar el tema del género. En el caso del Uruguay, el decreto 339 del año 19, que corresponde a la reglamentación de la ley 19.580, ley de violencia hacia las mujeres basada en género, establece que las políticas públicas tienen que estar transversalizadas por el género. O sea, que todas las políticas que se establezcan a partir del Estado tienen que tener una perspectiva de género. Y eso tiene que ver con la actitud que toma el Ministerio de Salud Pública, que adhiere a esta idea, y que los programas sanitarios también tienen que incorporar la perspectiva de género en la atención sanitaria, sea el programa del adulto mayor, sea el programa de diabetes, sea el programa que sea, tiene que tener una perspectiva de género. Entonces, es importante, a este punto de estar hablando del género, decir o ver dónde estoy parada con respecto al género, ¿no? Parto de la base de la perspectiva, adhiero a esta definición que me parece una definición muy contundente acerca del género que es Foucault, que habla acerca del género como una cuestión de performatividad, ¿no? Es un conjunto, como dice la definición, de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas, asignada a las personas en formas diferenciales de acuerdo al sexo. Es decir, se refiere a las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, por razones sociales y culturales, y estas diferencias se manifiestan por los roles, eso es lo de performatividad, que cada uno desempeña en la sociedad. Entonces, podemos historizar, podemos ver cómo ha transitado estas diferencias de género a lo largo del tiempo. No ha sido lo mismo ser mujer, ni ha sido lo mismo ser varón en todas las épocas de la historia. Y lo que hablaba hoy acerca de también la transversalización implica poder interpelarnos como actores de la salud, muchas cosas que están naturalizadas, que tenemos nosotros como cuestiones naturalizadas, ¿no? Acerca de pertenecemos a un sistema sanitario que forma parte del Estado y que forma parte de determinados controles de las personas, ¿no? Que no existió siempre, el sistema sanitario y los sistemas sanitarios también tienen historia. Entonces, traigo acá Foucault, en un texto del año 2008, Vigilar y Castigar, que habla acerca de cómo se crearon a partir de la modernidad muchas estructuras, entre ellas el sistema sanitario, como para poder brindar control y priorizar dentro de la población las cosas que eran importantes. En determinado momento fue importante que la población viviera más tiempo, en determinado momento fue importante poder estimular la natalidad, por ejemplo, y que los niños al nacer pudieran vivir más tiempo. Entonces se crearon medidas sanitarias como para poder hacer eso. Pero de todas maneras, vuelvo a traer esta idea de que el control sobre el cuerpo femenino. Entonces, la transversalización de género también implica el poder interpelar al sistema sanitario y interpelar las prácticas que tenemos como naturalizadas, que no son tan naturales, sino que son productos justamente de un hacer cultural y un hacer histórico que nos llega. Entonces, también otra de las cosas que hoy estábamos hablando con Graciela, y que bueno, lo hemos escuchado durante toda la jornada, es acerca de la frontera, y pensar estas cosas del género y de la transversalización del género sin pensar que estamos en una región fronteriza, ¿no? En mi caso, el trabajo de campo lo pretendo realizar en el departamento de Rocha, en la red de atención primaria de Rocha, que es la Chuy, Barra de Chuy y 18 de julio. Esos serían los servicios a
a ver desde esta perspectiva. Y bueno, pensar un poco acerca de esas dimensiones políticas, donde tenemos un límite estatal, donde llega el Estado y se juntan dos estados en ese borde. Lo social es una zona de circulación, la convivencia de formas culturales, la convivencia de interpretaciones de la salud que pueden o no coincidir, y también, bueno, esa cosa que hablábamos hoy acerca de la identidad propia de la región fronteriza. Bueno, acá para que se me pasaron más páginas. Ahí. Bueno, como antecedentes de esta investigación hay un montón, desde diferentes perspectivas, o sea, me parece que este es el antecedente que me resultó interesante poder traer en esta ocasión. Es una doctora que publica en la revista Médica en el año 22. Es una investigación que abarca desde hasta el año 2020. En esa investigación lo que se aborda es cómo están incorporada la transversalización de género en muchos documentos a nivel del Estado, ¿no? Las políticas sanitarias. Y es muy interesante lo que ella concluye, ¿no? Porque lo que tiene un relevamiento muy interesante también de documentos que analiza, y ve que hay muchas cosas que están naturalizadas, que en realidad se asumen desde las políticas públicas. Todavía existe una confusión, y a veces se sustituye género por mujer, y como que el género solamente toca a la mujer. Por ejemplo, el programa de salud sexual y reproductiva tiene un enfoque de género explícito, habla acerca del género, pero ese género involucra solo a la mujer. O sea, no hay un género masculino, no hay una forma de masculinidad presente. Entonces, y la salud sexual y reproductiva es solo de la mujer. No hay una incorporación del varón en ese caso. También tiene dos trabajos, abarca del año 2005 al año 2020, y ella plantea que es necesario incorporar el enfoque de equidad de género y derechos humanos, considerado el género como un derecho humano, en los distintos planos de los procesos de formulación de las políticas públicas, incluyendo los sistemas de información, la organización de los servicios, el monitoreo del seguimiento de la calidad de las prestaciones, las prácticas profesionales y la formación de los recursos humanos en salud, ya que las modificaciones planteadas no resultan suficientes. De igual modo, destaca la necesidad de incorporar el enfoque de género en la formación de los recursos humanos en salud y en la organización de la atención sanitaria, que favorezcan procesos de calidad y atención centrada en los derechos de las personas. Entonces, con todo esto, con todo este marco conceptual, me planteo como pregunta: ¿se evidencia la transversalización de género en las perspectivas de atención sanitaria en la población de la red primaria de Rocha en el 2023? Como otras preguntas me planteo: ¿de qué modo se presenta en los lineamientos programáticos de las políticas públicas la transversalización de género? Las directivas estratégicas referentes a la transversalización de género, ¿de qué modo fueron integradas a la atención sanitaria por ACE? ¿Se presenta la transversalización de género en la atención sanitaria en los relatos de las prácticas cotidianas de gestores y trabajadores sanitarios de la red de atención primaria de Rocha? Me puso pensando. Ahí. Eso además. ¿Cuál es la distancia de implementación real entre la estrategia propuesta por el efector en cuanto a la transversalización de género en la atención sanitaria y la situación que emana de las narrativas de los gestores y trabajadores? ¿Cuentan tanto gestores como trabajadores con formación específica sobre temática de género? Si es así, ¿esta formación fue brindada por ACE o alcanzada por otras vías? ¿Presentan sus relatos claridad sobre los conceptos centrales de la perspectiva del género? Entonces, me trazo como objetivo comprender la presencia o ausencia de la transversalización de género en la atención sanitaria en la red de atención primaria de Rocha en 2023, con esa idea de las políticas que transversaliza todas las políticas, ¿no? Y como objetivos específicos, acá menciono algunos: identificar la aplicación de la transversalización de género en las propuestas programáticas emanadas de ACE,
como verán, tiene como dos esferas, una que hace, que lo vamos a ver ahora en lo metodológico, de poder hacer una revisión de la documentación presente en este momento, que es la que rige la atención sanitaria, y otra que va más a la vida cotidiana, que va más a la experiencia cotidiana de gestores y trabajadores dentro de estos servicios, y desde una perspectiva que es la perspectiva narrativa, que habla acerca de un abordaje cualitativo, como mencioné hoy, en horizontalidad, que comprende el sentido, intenta comprender el sentido que las mismas personas que están relatando le atribuyen a la vivencia cotidiana, admite la subjetividad como parte del humano e indaga sobre los aspectos de la vida cotidiana. O sea, la idea es complementar en ese macro proyecto de Milton, que es mi tutor, que no lo dije, lo debía decir al principio, poder complementar esos aspectos cuantitativos con este relato, con esta vivencia cotidiana, con cómo se aplican los programas en esas policlínicas en el departamento de Rocha. Y bueno, muchas gracias. Antes de pasar, entonces, y antes de agradecerle, estamos abiertos para intervenciones, aportes, consultas, tanto los que están presentes como los que están por Zoom. Así que abrimos 5 o 10 minutitos mientras se va preparando la consulta. Bueno, por lo pronto, entonces, agradecerles a las 4, y como todas ellas plantearon, hay puntos de contacto en los proyectos y en las propuestas de trabajo que están desarrollando ellas, como también las que van a presentar ahora, que continúan acercando el trabajo conjunto, ¿no? En frontera, pero esperemos que avance más allá de la frontera, pero particularmente en frontera. Es un gran problema para los dos países el tema de la frontera, y es un gran problema la salud en la frontera. Así que nada, agradecerles su trabajo, la dedicación que le da cada uno de ustedes a estos temas, y agradecerles. Ahora hacemos medio cortecito como para que los compañeros cambiar de mesa, y continuamos con los trabajos de las compañeras y los bachilleres de muchísimas gracias por su presentación. Voy a leer porque son muchos nombres. Ahora continuamos con la presentación de las hoy licenciadas ya que como decíamos hoy, fueron parte de las autoras de los datos que se presentaron en esta jornada, junto con Liliana Denis, que presentó también. Así que está con nosotros Celia Arguello, María Barbosa, Nora Burgos, Lorena del Pino, Alicia Moreira y María Ricardo. Te doy la palabra, no sé quién. Así. Como ya estaban las presentaciones hechas, vamos a entrar ya a contarles la presentación del profesor Milton. Vamos a contar que somos el grupo que llevamos a cabo la investigación, lo que conformó el trabajo nuestro de final de investigación, lo que nos permitió, bueno, culminar nuestra carrera. Ese CFI se denominó Desempeño del Modelo de Atención desde la mirada del usuario de una red de efectores públicos. Y la pregunta problema elaborada para nuestro trabajo fue ¿cuál es el desempeño del modelo de atención de la RAP de Cerro Largo desde la perspectiva de los usuarios? Y utilizamos como objetivo en la investigación evaluar el desempeño del modelo de atención a partir de la opinión de los usuarios
de una red de efectores de la RAP de ACE en Cerro Largo en las zonas de influencia de las policlínicas Noblía, Aceguá, Río Branco, que es zona fronteriza con Brasil. Bueno, buenas tardes. Nuestra investigación fue de diseño cuantitativo, el cual nos llevó a tabular datos y graficar, diseñar y analizar. ¿Tá? Por eso es descriptivo y transversal porque se dio en un tiempo adecuado. Abordamos el componente del modelo asistencial mediante la aplicación de la SER. Se realizó un censo. ¿Cómo logramos este universo? Empezamos desde cero, porque no teníamos un listado de los usuarios portadores de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de la herramienta tecnológica que tiene la página de ACE, gestión consultas y una lista que nos brindó la química farmacéutica del centro. Entonces, de ahí estuvimos depurando la lista en la cual llegamos mediante el universo, que logramos 120 usuarios, de los cuales aplicamos una entrevista. Esto lo logramos primero, esa instancia, antes de salir al campo de investigación. Lo logramos a partir de que nos contactamos, o sea, usamos la herramienta tecnológica, bueno, de comunicación, el teléfono, ¿verdad? Allí logramos contactarnos con 67 usuarios y 53 no pudimos aplicarle o no pudimos contactar. Allí están los datos, 9 se negaron, 11 no se pudieron ubicar, ya sea porque es difícil el arquitecto, algunos no están en la zona requerida, que establece una de las condiciones para incluir en el universo, y uno falleció. Antes de la aplicación de la entrega. ¿Cómo? Antes de la aplicación. Antes de la aplicación. Por eso no se la No. Bueno, como decía Alicia y dijeron anteriormente, llegamos a esos resultados a través de cotejar dos listas de la química y de la historia clínica electrónica. Como dijo Alicia, llamamos por teléfono y se realizaron las visitas y la aplicación de la entrevista en forma presencial a los usuarios. Y obtuvimos los resultados de las dimensiones estudiadas, que fueron 6. De esas 6 dimensiones estudiadas, la que tenemos acá en la imagen se llama población y territorio a cargo definidos y amplio conocimiento de sus necesidades, donde vemos que el 100% de la población conoce la política que le corresponde a su asistencia. Hay un 80% de la población que concurre siempre a la misma policlínica y el 20% restante de esa población se realiza controles en Brasil. Existe un 72% de la población donde la policlínica es la más cercana a su domicilio, a su trabajo o a su centro de estudios. Y después tenemos un porcentaje bien alto del 90% de la población que no se le realizó ninguna encuesta, ya sea relacionada con la diabetes mellitus tipo 2, los portadores, o hubo ningún otro tema de salud. La dimensión que me tocó a mí fue extensa red de establecimiento de salud, donde un 90% de la población no conoce que existe un programa dirigido a la diabetes mellitus tipo 2, un 9% no conoce el efector de segundo nivel que tiene que internarse, un 24% no sabe la policlínica de referencia para consultas con especialistas, un 13% no conoce dónde realizarse estudios radiológicos o paraclínicos, un 4% no conoce dónde retirar medicamentos o material para el monitoreo de su glicemia,
un 9% no accede a consultas de salud, un 25% no accede a control con especialistas de tiempo en forma, y un 28% presenta dificultad para obtener medicamentos para tratamiento, y un 51% presenta una dificultad para el monitoreo de su licencia. Muchas gracias. En cuanto a la dimensión primer nivel de atención multidisciplinario, tenemos tres porcentajes. El primero que refiere a lo que es la puerta de entrada al sistema, en el cual se puede leer que un 100% de los usuarios no necesitó o refiere no haber necesitado realizarse o concurrir a puerta de emergencia de su prestador para realizarse un test de hemoglucotest, un test de glicemia capilar, sin sentirse descompensado. Esto refiere que el acceso a poder realizarse este test en el horario habitual o en el momento adecuado es aceptable. El segundo porcentaje refiere al conocimiento de los usuarios sobre el equipo de salud que lo atiende, que es un 25% de los usuarios entrevistados refiere que no conoce quiénes forman parte de su equipo, del equipo encargado de su atención, en el primer nivel de atención. Y el tercer porcentaje refiere a lo que es el acceso al sistema, ya que un 16%, ¿verdad? Sí. Un 16% de los usuarios cuando requirieron realizarse algún estudio, que se le coordinara algún estudio o algún tratamiento en un efector de segundo nivel, no accedieron a que se les coordinara desde su policlínica y debieron concurrir ellos por sus propios medios a realizar la coordinación para ese estudio o tratamiento. Bueno, en cuanto a la dimensión de prestación de servicios especializados en el lugar más apropiado, acá hablamos un poco de la organización de los recursos de la red para la atención a este usuario portador de diabetes mellitus tipo 2. Como hablaba en la otra, cuando puso la otra compañera, acá nos deja ver que un 90% de la población de la zona donde se realizó la investigación accede a realizar extracciones de sangre para su control de su patología en su lugar de residencia, Noblía, Azoguá y Teruel. Después tenemos, en cuanto a radiografías y ecografías, en el segundo nivel que se realizan, en los que residen en esta zona, se lo realizan en el segundo nivel, que es en la ciudad de Mello, ya sea en el hospital o en el caso de otros especialistas que voy a hablar ahora, en el centro de salud. Y cuando hablamos de oncología, que son un 27% y un 48% de las ecografías, hablamos de que se lo realicen en Brasil, ya sea por un tema de costo o de practicidad del usuario, porque viven más cerca, o como hablaba ella hoy, de que a veces se atienden en otros lugares y hacen cosas diferentes en distintos lugares. Y en cuanto a nunca se realizó, el 16% y el 21%, el CDC y el SUB, son personas que nunca se realizaron, de las cuales ya les entrevistamos, lo que igual no interferiría en el control de su patología, en este caso la diabetes mellitus tipo 2. Y después, en esta misma dimensión, hablamos de los especialistas que en el lugar de residencia no acceden a ninguno de ellos, sea diabetólogo, cardiólogo, nutricionista, cardiólogo o odontólogo, se tienen que trasladar a la ciudad de Mello para verlo en el segundo nivel, o en el caso del diabetes, lo que tienen en el centro de salud. Y después, en cuanto a la licenciada, también vemos un alto porcentaje, que es un 84%, como hablábamos hoy, no tiene acceso a una consulta de enfermería con una licenciada, ya que en esta zona, en las 3 zonas estudiadas, hay solamente una licenciada que cumple la función de supervisión o coordinación, y no hay una instancia para la consulta del paciente como enfermería. Y lo que no estaría de acuerdo con lo establecido por los veces del equipo básico de salud, que es lo que queremos llevar para lograr una óptima atención de los usuarios. Bueno, la dimensión de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo de los servicios.
podemos destacar allí que el 19,6% no identifica mecanismo alguno de coordinación. Después podemos pasar al dato más relevante, que es el 97%, los usuarios portadores de diabetes mellitus tipo 2 no tiene una continuidad en los controles, o sea, en los controles que requiere para su patología. Entonces, ese es el más relevante, que quiero destacar, porque ahí ya ustedes lo pueden visualizar, que por ejemplo en el diabetólogo también ya está todo plasmado ahí. Así que para ser más ágil, seguimos. La dimensión atención centrada en la persona, la familia y la comunidad, podemos ver que el 87% de los usuarios no fue orientados en los derechos de usuario, ¿verdad? El 81% desconoce el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. El 88% no fue orientado a los derechos que tienen como usuarios portadores de diabetes mellitus tipo 2. El 39% manifestó que no se respetan sus derechos como usuarios portadores de diabetes, ¿verdad? El 27% opina que sus creencias no son tomadas en cuenta. El 84% manifestó que cuando se los diagnosticó no capacitaron a la familia y tampoco los capacitaron a ellos. Y el 24% opina que no tiene participación como usuario en relación a su patología. Muchas gracias. Bueno, para poder resumir todo este trabajo en un dato que nos pudiera demostrar cómo se comporta el sistema que estudiamos, o cuál es su sistema, mejor dicho, con estas policlínicas de la frontera, nos servimos del índice de desarrollo del componente de la red, para ponerlo más en concreto, y una vez realizada la operación que se puede observar en la pantalla, nos dio un valor parcialmente alto, de un 0,55%, lo cual indicaría que el sistema que nosotros analizamos, en el nivel que nosotros analizamos, apenas alcanza parcialmente un nivel adecuado a lo que refiere la atención a los usuarios portadores de diabetes y a los usuarios en general de AS. Desde la mirada del usuario, como decimos todo el tiempo. Muchas gracias. No sé yo. No me lo pongo. Ahí. No lo comparto. No. Ahora sí, ahí va. Bueno, este trabajo en realidad constituyó una revisión narrativa en salud en la frontera, pero en realidad le vamos a dar una vuelta de tuerca a todo lo que hemos estado hablando, pero vendría a ser algo así como la síntesis de la jornada de hoy. Porque vamos a colocar la salud desde la perspectiva de derechos humanos, y de eso se trató nuestro trabajo. Y no pasa. A ver. Como ustedes ya saben, este trabajo se enmarcó en el estudio postdoctoral del doctor Milton Bárbaro, pero además contribuyó al proyecto de maestría de la profesora Mizar Pérez, que además fueron nuestros tutores, y constituyó la tesis de grado
de 5 estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República pertenecientes al programa de profesionalización. Yo les voy a leer una pequeña introducción para que tengan una idea y después vamos a ir a la descripción en realidad de cómo fue hecho el trabajo. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental que está reconocido en numerosos tratados internacionales y refiere al derecho que tienen todas las personas a gozar del más alto nivel posible de bienestar biopsicosocial. No solo incluye el acceso a los servicios de salud, también a las determinantes sociales de esta, como la educación, empleo, vivienda y medio ambiente. Implica garantizar la universalidad, la disponibilidad y la buena calidad de los servicios de salud a todas las personas, considerando especialmente las más vulnerables. Los estados deben, esta es una palabra que hay que recordar, adoptar medidas para promover la salud y mejorar las condiciones de vida de todas las personas, ya que es un componente esencial del desarrollo humano y en consecuencia del progreso social. El derecho a la salud es un derecho humano universal e inalienable, que debe ser garantizado, protegido y respetado por los estados y del cual la comunidad internacional debe hacerse cargo efectivamente y no solo mediante declaraciones. En este contexto es que en realidad nosotros como objetivo principal nos propusimos conocer y analizar las normativas internacionales, nacionales y regionales, y los artículos académicos que se han escrito todos en esta línea sobre salud en la frontera y con una perspectiva de primer nivel de atención. En cuanto a la metodología, utilizamos una revisión narrativa, nos centramos en un periodo de 5 años, salvo en lo que fue la normativa internacional. Los idiomas que utilizamos fue español y portugués, y trabajamos sobre todo en América Latina. En cuanto a las leyes y decretos y recomendaciones, utilizamos páginas gubernamentales, fuimos al portal de la ONU y trabajamos sobre los documentos del Mercosur, que nos dieron dimensiones sobre derechos humanos en salud, leyes sobre salud en las fronteras secas y derechos de los migrantes. En cuanto a los artículos académicos, utilizamos la Biblioteca Virtual de Salud, Cielo, Timbó, y nos centramos más que nada en salud en ciudades fronterizas, redes sanitarias, atención primaria en la frontera y calidad de la atención. Esas fueron más que nada las palabras claves que utilizamos para centrar nuestra búsqueda. ¿Qué pasó con los aspectos normativos en todo esto que estábamos buscando? Bueno, desde la perspectiva de los organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, revisamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, trabajamos sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y todos ellos en una misma línea filosófica que constituía la Carta Internacional de Derechos Humanos apuntaban las 2 dimensiones fundamentales, igualdad y universalidad de este derecho, que está garantizado además en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También revisamos los principios y directrices en las fronteras internacionales, que está elaborado por el Alto Comisionado en Derechos Humanos, y es la directriz número 5. Esta directriz apunta en 3 direcciones, o establece por lo menos 3 principios que debieran ser considerados. Primacía de los derechos humanos, no discriminación, asistencia y protección contra cualquier daño. El objetivo, proteger a los migrantes de violaciones a los derechos humanos. En el ámbito nacional y en lo que refiere a Brasil, lo que pudimos observar con respecto a las normativas de cada uno de los países fue la Constitución de la República Oriental del Uruguay, lo que establece es a la salud como un deber, o sea, no la considera como un derecho, sino que la pone prácticamente del lado opuesto. Y lo que nos dice es que solamente el Estado va a garantizar los servicios en aquellos ciudadanos que no puedan hacerlo, y utiliza la palabra de indigentes. O sea que ni siquiera está asumiendo la responsabilidad que la normativa internacional establece, a la cual Uruguay adhiere.
Pero además hay una ley que va en contraposición con esto que establece la Constitución de la República, entendamos que es la Carta Magna, que es la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, y que sí va en una misma línea filosófica con estos documentos internacionales, y que establece principios que ya se han mencionado acá, que son la universalidad, la integralidad, la calidad, equidad, solidaridad y sustentabilidad en cuanto a la salud. Por el contrario, Brasil sí tiene en su constitución garantizado el derecho a la salud, y en el capítulo 2 lo establece como derechos sociales. Junto con la educación está la salud, el trabajo, el descanso, la seguridad, la previsión social y la proyección de la maternidad. Estas son diferencias en cuanto a las normativas más grandes de ambos países. En el aspecto binacional, estuvimos viendo lo que son los documentos fronterizos, de los que también ya se habló acá en cuanto al permiso de residencia, estudio y trabajo, el plan integrado para la frontera, en la agenda de cooperación, que estableció capacitación, prevención epidemiológica, y el programa Formación en Salud Pública para Trabajadores de la Salud en la frontera Brasil-Uruguay, el programa Más Médicos que se aplicó sobre todo en la frontera de Brasil. Por nuestra parte, lo que hace ACE al respecto del documento especial fronterizo es hacer una ampliación de esta cobertura a nivel del subsector público, pero solo desde el subsector público. O sea, lo que ACE garantiza es que todos tengan atención, pero ustedes saben que el Sistema Nacional Integrado de Salud está compuesto por ambos sectores, por el público y por el privado. Sin embargo, la responsabilidad se establece únicamente para el subsector público. Por lo tanto, el subsector privado sigue sin tener que hacerse cargo de este tema. Desde el lado de Brasil, el grupo de integración fronteriza aportó al Mercosur desde el decreto 933, y habla de la aplicación, habilitación de contratos, formas de pago, documentación de recién nacidos, fallecimientos, órganos de producción, y se establece una comisión binacional asesora en salud. Esto lo que hizo fue en realidad dar un marco de aplicación desde el lado del grupo de integración fronterizo. Sobre los artículos académicos, en realidad lo que pudimos ver fue que desde el lado de Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay hubieron cambios a nivel financiero y de expansión de redes de APS. Por el lado de Guatemala, Paraguay, El Salvador, hubieron cambios en la estructura de salud, o sea que quienes aplican cambios financieros y de expansión en APS no aplicaban cambios en estructuras del sistema, y quienes aplicaban cambios en estructura del sistema lo hacían fragmentado y no aplicaban a las otras áreas. En el único lugar en donde vimos que realmente se aplicaban cambios estructurales profundos y que apuntaban en varias dimensiones fue en el caso de Cuba, que era quien lograba brindar un acceso universal real. En lo que refiere a los programas y a cómo se visualizó, desde el lado de ambos países, Brasil aplicó el programa Más Médicos, con un fortalecimiento de la atención primaria en salud en zonas de frontera, el programa nacional de mejora de acceso y calidad de atención básica, que aportó reformas tecnológicas. Por el lado de Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Salud, que amplió las redes de atención primaria, y el programa de formación en salud pública para trabajadores en la frontera Brasil y Uruguay, que en realidad lo que propició fue ámbitos de mayor diálogo y una agenda permanente de formación. La discusión, bueno, obviamente la discusión estaba centrada, y no es una novedad, en cuánto de lo que se ha escrito y cuánto de lo que se ha firmado se concretó o se lleva al terreno de la realidad, y cuánto queda de aquello de la ambición de una salud para todas y para todos. Ambas declaraciones, tanto la de Alma-Ata como la de Astana, ya habían establecido que las inequidades que existían entre los países desarrollados y los países pobres, lo único que hacía era ampliar la brecha entre el derecho y el acceso. Por lo tanto, en esta discusión nosotros entendíamos que estos consensos internacionales
tenían una característica más declarativa que efectiva. Entonces, la gran pregunta era, ¿la salud como derecho humano o como privilegio? Bueno, enfrentamos, por lo tanto, desde el lado de Uruguay, otra vez la Constitución con su filosofía de deber contra el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por el lado de Brasil, una Constitución que si bien garantiza el derecho, lo único que hizo real fue recortes en programas que terminaron dejándolos en la nada y llevándolos a que no se pudieran aplicar, o por lo menos se aplicaron por un tiempo relativamente corto, programas que habían demostrado que podían tener gran efectividad. Esto fue lo que pasó con las acciones binacionales. Fueron entonces fragmentadas y aisladas, nada sostenido a largo plazo. ¿Qué operó? ¿Cuáles fueron las determinantes para que sucediera esto? Bueno, a nosotros nos pareció que tuvieron dos dimensiones. Una dimensión política en la que evidentemente durante todo el día de hoy estuvimos hablando en todos los trabajos de que era necesaria la voluntad del sistema político para que justamente esto no fuera una determinante que operara en contra de todas estas voluntades. Las voluntades, por lo tanto, tienen que venir de los gobiernos, de los actores particulares y de los grandes grupos de poder económico. En la dimensión social, económica y cultural, obviamente la pobreza, la desigualdad y la exclusión, que no hace más que profundizar las brechas, el escaso empoderamiento que se observa y que se plasma por parte de los usuarios y que tampoco es una novedad porque en todas las exposiciones que se han hecho hoy se ha mencionado, la educación y la formación. Y ahí trajimos una frase que nos gustó mucho de Fernández Tapia, que lo que dice es: no existe evidencia, por tanto, de querer reformar las formas tradicionales de gestión. Muy bien, y entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión no es una novedad para nadie, mucho menos en la jornada de hoy, en donde todos hemos concluido exactamente en lo mismo. Es necesario un cambio de paradigma y trabajar en ese cambio de paradigma. Es necesario generar empoderamiento de los usuarios y de los trabajadores, participación real y efectiva para pasar de un modelo médico-centrista a un modelo de preventivo y de promoción de la salud, con equipos que sean transdisciplinarios en el camino de redes primarias de atención y de atención primaria de salud. Para esto, la única solución o el único camino sigue siendo la convicción ideológica de que esto debe ser así y las políticas de Estado que vayan en camino con esa convicción ideológica para generar cambios reales y que de una vez por todas salgamos de esta declaración tan bonita, firmada en muchos papeles, pero que termina estando bastante vacía y que en definitiva lo único que se cobra son vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Ahora vamos a primero disculpar al compañero de Rocha, de los bachilleres que no podían participar hoy. Así que vamos a ir directamente con los equipos de trabajo de Rivera. Voy a entrar por Zoom, mientras se conectan, voy a leer los nombres del equipo. Aquí la están tutoreando la profesora especialista Ana de Melo y la profesora licenciada Valeria Ketzer. Y los equipos de trabajo están compuestos por Trinidad, Cuello, Rodríguez, Blanco, Ribeiro, Peláez, Lacerda, Dos Santos, Barbosa y Carmen. Son dos grupos, pero creo que van a realizar una presentación única porque se complementan. Que cuando me digan, están los compañeros en el Zoom. Entonces, Ana, ¿quién va a presentar desde allí? Está Valeria. Hola. Allí está Jimena. Jimena. Sí. Si me dan el permiso, yo puedo presentar la diapositiva.
Jimena Ribeiro, pusieron mal, Jimena. Tú entiendas y quieras. Con el micrófono apagado. No me deja, el anfitrión no me deja todavía compartir. Yo creo que pusieron a otra Jimena, porque hay dos Jimena. Ese es el problema. Medio minuto porque no estamos escuchando aquí. Te avisamos enseguida. Tema con esto. Ahí está. A ver si puedo hablar. A ver, ahora si te escuchamos. Yo sigo sin poder acceder a compartir la pantalla. Estás con el micrófono muteado, a ver si ahora le podemos escuchar. Con el micrófono muteado, a ver si ahora le podemos escuchar. ¿Nos escuchan ustedes ahí? Presentar el foco y quiero presentar. Si hay una compañera de la Rivera nos dice quién va a presentar como para darle el permiso. Están con los micrófonos limpiados. Ahí está.
Jimena Ribeiro va a presentar, profe. Hola, ¿me Jimena. escuchan? Sí, pero no consigo presentar la diapositiva, por eso. Tienen que ponerla de anfitrión. A Jimena Ribeiro. Ahora sí, Jimena. Ahora sí. Pronto. Bueno, buenas tardes. Somos estudiantes de la licenciatura en enfermería de la ciudad de Rivera y hoy estamos realizando nuestro trabajo de investigación final y hoy le vamos a presentar. Nuestro trabajo consta de un protocolo que fue hecho por otros estudiantes y nosotros vamos a hacer el trabajo de campo. Nuestro protocolo se llama Evaluar el desempeño de la red de efectores públicos en el Centro de Salud Químico Farmacéutico Federico Díaz y sus respectivas policlínicas, la UNOM, la Estiva, Tres Cruces, Quintas al Norte, pertenecientes a al primer nivel de atención en la ciudad de Rivera. Cámbiame. Nuestro grupo está dividido por dos, con el tutor a cargo Milton Esbárbaro, y el primer grupo tenemos a la cotutora, la licenciada en enfermería Valeria Kefler. El primer grupo está compuesto por Paola Blanco, Cándida Coelho, Claudia Fernández, Pamela Rodríguez, Jonathan Trindade, y Joaquín Oclo. Esos estudiantes van a trabajar en las policlínicas. Y el otro grupo está a cargo de la cotutora, la licenciada en enfermería Ana de Melo. Está formado por Valeria Barbosa, Schubert Carneiro, Mateos dos Santos, Florencia Lacerda, Jimena Ribeiro y quien les habla, Ana Peláez. Vamos a trabajar en el Centro de Salud Químico Farmacéutico Federico Díaz. Hoy le vamos a presentar nuestro tema. Bueno, en la justificación tenemos, esta evaluación permitirá conocer los recursos humanos disponibles que existen, el territorio y la población, definida por la red y el trabajo en equipo interdisciplinario, entre otros. De esta manera vamos a poder detectar las fallas y carencias en el proceso de atención que existen. Para así, nuestro objetivo es aportar a la mejora de la calidad del cuidado dirigido a la población. Nosotros vamos a trabajar con usuarios portadores de diabetes mellitus tipo 2 mayores a 20 años. Le paso la palabra a la compañera. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jimena. Como pregunta-problema, nos planteamos cuál es el desempeño de la red de efectores públicos de atención primaria a la salud de la ciudad de Rivera, Uruguay. Como objetivo general, se planteó conocer el desempeño del modelo de atención de la red de efectores públicos del Centro de Salud Químico Farmacéutico Federico Díaz y sus respectivas policlínicas perteneciente a la red de atención primaria de salud en Rivera. Y como objetivos específicos, evaluar el desempeño del modelo de atención de la red según los usuarios portadores de diabetes mellitus tipo 2 mayores a 20 años, evaluar el desempeño de la red según los trabajadores y evaluar el desempeño de la red según la dirección del centro. Ahora sigue con los otros compañeros del otro grupo. Buenas tardes, mi nombre es Cándida. Como dice ahí, el tipo de estudio va a ser un estudio descriptivo, de corte transversal y cuantitativo, o sea, va a ser descriptivo porque lo que vamos a tratar a través de las variables es mostrar la realidad de la situación en que están las policlínicas y cómo se presenta, digamos, lo que es la atención hacia el usuario. De corte transversal, porque vamos a hacer una foto, como quien dice,
o sea, en un momento específico, con un corte, y de enfoque cuantitativo, debido a que nos vamos a basar en las variables, las cuales nos van a permitir, digamos, al tener el control de las variables, nos van a permitir tener resultados más específicos y orientados a un resultado para describir la realidad en la cual vamos a estar vinculados en ese momento en el corte que tengamos. La población, o sea, nuestro universo va a ser la población de los portadores de diabetes mellitus, como ya dijeron, mayores a 20 años de edad. Los trabajadores incluidos en la guía práctica clínica y la dirección del Centro de Salud Sol de Federico Díaz y las respectivas policlínicas que están dentro de la misma institución. Los criterios de inclusión que vamos a utilizar serán los usuarios que en el último año hayan concurrido al Centro de Salud Federico Díaz, y en el caso de las respectivas policlínicas, que como somos dos grupos, el personal de salud que trabaje también directamente con esos pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, que estén incluidos en esa guía, en la guía de la práctica de ACE, y los directivos y jefes del servicio de las policlínicas. Los criterios de exclusión que vamos a utilizar serán los usuarios que no se realicen seguimiento en el centro de salud y las respectivas policlínicas, o los que no deseen participar en la investigación, o personas con alguna discapacidad intelectual que no puedan responder a las preguntas, y aquellos personal de salud o directivos que no quieran participar en la investigación o que en ese momento estén con una licencia o certificados o demás. El instrumento que vamos a utilizar va a ser la herramienta HERS, la herramienta de evaluación de redes de servicio de salud, que se basa y está formada por 3 secciones, que sería, nos va a dar, digamos, la base que nos aporta a medir el desempeño de la red a través del conocimiento y vivencia tanto de los usuarios como de los integrantes del equipo de salud, y como también de los responsables, los directivos digamos, de la policlínica. Esa herramienta nos va a brindar las variables que vamos a utilizar. Esas variables son las 4, como dice ahí, que son las 4 macro variables en realidad, porque de esas 4 macro variables se van a desprender otras micro variables, y las variables son modelo asistencial, va a tener a ver con más la estructura y con todo el sistema sanitario y demás, para dar cobertura a las necesidades del usuario, la gobernanza y estrategia, que son los componentes relacionados al control y a la estructura y el funcionamiento de la red, la organización y gestión, que son los procedimientos que se van a llevar a cabo para el apoyo clínico y demás, y la asignación e incentivos, que serían los recursos financieros, en resumidas palabras, más o menos así, que a partir de esas 4 variables se van a desprender los demás. Que claro, como nosotros todavía no fuimos en sí al campo clínico a determinar, no tenemos números todavía para describir esas variables, porque nosotros empezamos a trabajar a partir del protocolo que ahora vamos a poner en práctica. Pasa nomás. La recolección de datos se hizo de la siguiente manera. Primero se pidió el permiso a la dirección de la RAP a través de una carta, luego que fue aprobada, se hace la recolección de los datos a través de las historias clínicas de los usuarios adultos mayores con diabetes mellitus, en el caso que tengamos acceso a esas historias clínicas. También se pueden utilizar otras herramientas como WebPharma o demás que tengamos en el momento para justamente justificar nuestro universo. También se va a recolectar los datos a través de una entrevista de carácter anónima, confidencial, voluntaria e individual a los usuarios portadores de diabetes mellitus tipo 2 que se atiendan en el servicio, y también a través de la entrevista a los recursos humanos que trabajen en ese plan de diabetes mellitus. El plan de análisis sería ingresar los datos en software
dónde se realizará el análisis estadístico o Excel, que todavía no estamos decididos, pero bueno, para hacer el análisis. Y posteriormente de esos datos que tengamos y justamente de los resultados de todas las variables que tengamos, se plasmarán en tablas, gráficos y diagramas donde ahí se planteará el análisis de los resultados obtenidos. Muchas gracias. Profe, está en mudo. Decía que les agradecíamos a ustedes la consideración y a los docentes. Está en mudo, profe. Ahora está en mudo de vuelta, Milton. Estaba acoplando y ahora está mudo. Ahora Acopla, es como que estuviesen dos cosas encendidas. agradezco que estés ahí, te mando un abrazo grande, no te había visto, pero sabía que estabas allí. No, decíamos que les agradecíamos a ustedes la presentación de los estudiantes, que fue muy clara. Cerramos con esa frescura, ¿no? Son estudiantes de los más jóvenes que presentaron hoy. Así que, nada, agradecerles ahí la presentación a la distancia. Y decíamos que, bueno, estamos cerrando la actividad. Para nosotros fue muy interesante, con muchas cosas, por suerte, abiertas y pendientes, entre ellas continuar acercándonos a la red de atención, particularmente aquí es del desarrollo largo, como Rivera y Rocha, donde tendremos que avanzar un poquito más en las investigaciones para continuar construyendo en conjuntos entre la asistencia y la academia, esto que decíamos y que trasladaba una de las presentaciones, Elisa, de poder lograr acercarnos un poquito más a ese derecho que tienen las poblaciones a acceder a servicios de salud de calidad. Agradecer a las compañeras de Brasil, a Alain Tomé, que es la tutora, si se quiere, de todo este proyecto, a la Universidad Federal de Pelotas, que nos dio la oportunidad de seguir estudiando, Graciela, que nos ha acompañado siempre, directora del posgrado, y bueno, a todos los presentes. Así que muchísimas gracias, estamos a disposición. Josefina La Rosa, que es docente del Centro Universitario Regional Este de Rocha y es tutora del grupo de Rocha. Josefina. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, a felicitarlos por la jornada. Obviamente que Milton ya nos dio las disculpas del caso, que los estudiantes tuvieron compromisos laborales todos y no pudieron participar. Excelente todas las ponencias, con mucha reflexión y creo que queda mucho por trabajar. Este proyecto que viene llevando a cabo Milton, que bueno, nos da esa visualización que todos de alguna manera tenemos, pero que bueno, muestra las falencias que tenemos a nivel de atención primaria y cómo mejorarlo, sobre todo por el usuario, ¿no? Que tiene ese derecho que lo tiene que impartir y lo tiene que reclamar. Creo que este es un acercamiento hacia eso y está bueno que este trabajo siga adelante. Es un macro trabajo de muchas personas que están sumándose a ver estas realidades. Así que felicitaciones a todos los que estuvieron y bueno, y a Milton y a las tutoras que están por ahí también. Un abrazo. Muchas gracias, Josefina, por participar allí. Decíamos, agradecerles el Alain Tomé, por favor. Eu queria até o Uruguai, quer dizer alguma coisa, né? Não, mas capitulado. Então, eu queria parabenizar todos vocês que apresentaram os trabalhos da parte, de dizer que foi uma alegria ver, também conhecer um pouco do trabalho do Milton, né, que está aqui junto com todos os professores da Odelar, junto com vocês que são alunos da graduação como nós. Dizer, dá uma alegria de que os laços deles são feitos há décadas, né? Então,
Aqui, hoje, a Carmen, quando veio de Aceguá, atendeu um convite, né? Mas é uma relação que nós já temos há mais de 20 anos, né? Então, esse convívio de que vocês, né, essas jovens, né, que apresentaram agora, as mais jovens que você disse, né? Elas apresentaram o trabalho. Lembre que isso, essas relações, essa aproximação com a realidade, ela vai permanecer por longo tempo, né? E às vezes a gente se afasta e depois se retorna. Então, assim, a UDELAR, para mim, na Universidade Federal, ela está presente desde a aproximação de 2 doutorandos, que foi a Graciela e o Aldo, né? Tive a oportunidade de ver um estudo, né, de orientar a Florência Seriani, que é nutricionista da UDELAR, que olhou sobre a anemia no Uruguai, anemia em crianças, e ainda é um problema sério de saúde pública, né? Nos pequenos, acho que deu 20 e poucos % a prevalência de anemia, né? Então, eu pude conhecer um pouco do Uruguai, da população, dos seus problemas. E hoje, ouvindo vocês, né, todo esse dia, conhecendo mais de perto o trabalho, né, que o Nilson está fazendo, e depois de 2 anos nós nos conhecemos, né, então, pessoalmente, devido à pandemia, a gente não tinha tido essa oportunidade, mas conversamos sempre nessa perspectiva de quais são os desafios para os sistemas de saúde dos nossos países em uma região como essa fronteira. E essa fronteira se mostrou muito viva, e se mostrou muito permeável, e se mostrou muito, digamos, não é solidária, mas é convergente para os problemas que vocês ressaltaram. Então, a comunicação, ela é um problema. As questões de vigilância, as questões de que somos pessoas e como pessoas temos problemas, não importa se nós estamos do lado de cá ou do lado de lá da fronteira, alguém vai ter que nos cuidar, né? E como eu transito nisso? Como eu transito em meio a tantas regulações, a tantas questões políticas que a paradiplomacia tem que dar conta, né? Então, eu acredito que nós não fechamos, né? Nós não encerramos nada hoje. Nós hoje só encerramos uma apresentação das nossas intenções que pretendem ser de longa vida, tá? Então, talvez, que sabe, daqui a 10, 20 anos, né? Não sei se eu vou botar aqui para ficar com você, mas, de qualquer maneira, a nova geração e as novas pessoas que vão se agregando vão tomando conta disso. Nós não temos todas as respostas, nós não vamos ter nunca, acho, todas as respostas. E governos, como nós tivemos no Brasil nos últimos 4 anos, acabaram com avanços que nós demoramos mais de 30 anos para conseguir. Então, são coisas muito frágeis, são conquistas muito frágeis, que nós precisamos que a população compreenda a complexidade e ela seja nossa grande aliada. Então, questão de educação e saúde, de direito à saúde, né, a saúde como um direito, que tu colocas, né? São questões que vão dar força para não deixar de construir em tão pouco tempo, porque tantas pessoas demoraram décadas para construir. Então, que o nosso trabalho seja bem sucedido, enquanto nós ainda estamos, né, no meio do caminho. Vamos olhar e, com o apoio de todos vocês, eu tenho certeza que grandes produções e produtos aí vão ser colhidos. Muito obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Gracias a todas y nada, continuamos viendo. Gracias.